Saludos, bienvenidos una vez más a este estudio bíblico donde podemos compartir junto contigo y tu familia la palabra de Dios. Este es Jaime López, pastor de la iglesia Belshos Español, aquí en la ciudad de Blandon, Florida. Y quiero hablarte hoy en relación a la paciencia en medio del sufrimiento. Y quisiera utilizar como base el libro de Santiago capítulo 5. Una de las cosas que quisiera que guardaras en tu corazón es la siguiente. En tiempos de sufrimiento, nosotros los creyentes debemos soportar con paciencia y perseverancia las situaciones que atravesamos en esta vida, manteniendo nuestros ojos en el Señor, porque Dios es compasivo y misericordioso con cada uno de sus hijos en toda circunstancia. La pregunta sería, ¿a dónde acudes en busca de consuelo en tiempos de sufrimiento? ¿Cómo el seguir a Cristo cambia la forma en que una persona responde en medio de las dificultades? En estos versículos, Santiago anima y consuela a estos pobres perseguidos y angustiados, enseñándoles la actitud que deben adquirir y mantener en medio de la persecución, la injusticia y el sufrimiento. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12, dicen de esta manera. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya está cerca. No se quejen unos a otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo el sufrimiento de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa, que tú sí seas sí y tú no, no, para que no seas condenado. ¿De qué manera estos versículos expresan una verdad fundamental para nuestra fe cristiana? ¿Cómo dan consuelo, esperanza y paciencia en las dificultades de la vida real que estamos viviendo? Santiago les escribe a estos cristianos perseguidos y esencialmente les dice, es en tiempos de sufrimiento que ustedes deben de soportar con paciencia y perseverancia, manteniendo sus ojos, su mirada, su enfoque en nuestro Señor y Salvador, entendiendo que Él es compasivo, piadoso y misericordioso con sus hijos en toda circunstancia. El Salmo 34:19 nos dice y nos recuerda, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Todos pasamos por pruebas. Los sufrimientos son parte inevitable de la vida. Esta experiencia universal del sufrimiento nos lleva a la realidad de que vivimos en un mundo caído. Y es en medio de este mundo caído, lleno de gente pasando por sufrimiento, que la esperanza de Dios llega al hombre a través de Cristo. El hermano de Jesús le escribe a estos hombres y mujeres y les dice, paciencia. La pregunta sería, ¿qué es paciencia? ¿Qué es tener paciencia? Paciencia viene de la palabra latín pati, que viene del contexto sufrir. En otras palabras, sufrir de manera voluntaria, soportando los contratiempos y dificultades de este mundo con firmeza y esperanza de la gloria que nos espera en Cristo Jesús. Santiago 5, versículo 7 nos dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Mira lo que Santiago les dice a esta gente. Sigan esperando en el Señor. Muchos de ustedes han sido condenados. Ustedes han sido injustamente maltratados
pero sus oraciones han llegado a los pies y a los oídos del Señor Todopoderoso. Tengan paciencia, yo no los he abandonado. Isaías 41:10 nos dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa o con mi diestra victoriosa. El ejemplo que les presenta Santiago a estos hombres del agricultor cuando se sienta a esperar el fruto de la tierra es un gran ejemplo para el contexto donde ellos están viviendo. Este agricultor se sienta a esperar, ¿verdad? Con paciencia el fruto que el Señor le va a dar. ¿Por qué el Señor se lo va a dar? Simplemente porque lo único que está en sus manos hacer en él es poner la semilla y sentarse a esperar esa lluvia tardía y esa lluvia temprana. Y es importante que entendamos esto. De igual manera, tú y yo necesitamos, una vez comenzamos a vivir esta vida y comenzamos a plantar semillas, necesitamos ejercitar nuestra paciencia. Es importante que lo hagamos. ¿Sabes por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a vivir como vivimos o vivíamos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Este mundo hoy en día no desea esperar, ¿verdad? Queremos todo rápido. ¿Alguna vez tú te has sentido de esta manera, que quieres todo rápido? Yo creo que estamos viviendo en los días donde la gratificación va primero que el trabajo, donde pensamos que podemos ganar las cosas sin esforzarnos por ellas. Y esta actitud nos lleva a pensar que nos merecemos las cosas y que cuando las pedimos tienen que aparecer de manera inmediata. Y esto nos lleva a la desesperación. Este mundo nos enseña a tener paciencia, pero la realidad es que no nos enseña esto. Trata de simplificar nuestra vida añadiendo cosas para supuestamente nuestro beneficio, pero cuando no funcionan como nosotros lo esperamos, nos desesperamos y crea entonces una reacción inversa. En vez de tener paciencia, nos desespera. Paciencia, en el contexto bíblico, viene de una palabra griega que se llama upomoné, o también viene del concepto macrotumía. Es o implica sufrir, soportar, y esta me encanta mucho, o esperar. Así que es importante que entendamos el concepto de esta palabra, paciencia. Es una determinación de la voluntad y no simplemente por necesidad. En otras palabras, cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo que paciencia es la capacidad de esperar en medio del sufrimiento. La pregunta es, ¿esperar qué? En este caso, para nosotros los cristianos, esperar en las promesas y el propósito de Dios para tu vida y la mía. Santiago está invitando a estos cristianos y a nosotros hoy a aguardar, a permanecer firmes, porque su venida nos dará esperanza y paz en el ahora. Pero en el fruto de la vida eterna, a nosotros los que hemos perseverado y creído y estamos esperando su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 5 al 8 dice: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida. Es importante que entendamos el concepto de la lluvia que está hablando aquí Santiago. Está hablando de la lluvia temprana, que es una lluvia que llega entre octubre y noviembre, y también la tardía, que es una que llega entre marzo y abril. Pero en el tiempo medio, que es lo que Santiago está trayéndoles en el concepto, le está diciendo, en esa temporada media donde tú no puedes hacer nada, simplemente sentarte a esperar con paciencia y en fe a que lo que tú sembraste dé fruto, es lo que Santiago quiere enfocarse. Le está diciendo, el proceso de tu vida en medio del sufrimiento es paciencia.
es sentarte en medio de la temporada que tú estás atravesando, luego de que has hecho la parte que te corresponde, luego que has ido por procesos, sentarte a esperar simplemente en el favor, en la bondad y en el amor de Dios, en el caso tuyo y mío, a través del sufrimiento, esperar en su palabra para que este proceso llegue a su cumplimiento. Hay una oración que el hermano menor de Jesús escribe en el versículo 7 y repite a sus lectores ahora también en el versículo 8 y dice de esta manera, versículo 8 del capítulo 5 de Santiago: así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. A diferencia de la mayoría de las personas que viven hoy, los primeros cristianos probablemente esperaban que Jesús regresara durante sus vidas. Muchos creyeron que Él podría regresar en cualquier momento. Algo que necesitamos aclarar es que hoy día cualquiera que trate de predecir el regreso de Jesús es reconocido como un falso maestro para nuestros tiempos. Marcos 13:32 aclara esto, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Santiago mencionó el regreso del Señor como un medio para alentar a su audiencia a ver su sufrimiento a la luz del plan eterno de Dios para el hombre. Y quiero detenerme aquí rápidamente. Quiero decirte que lo que Santiago le está diciendo a estos hombres y mujeres sufrientes en medio de sus procesos, no solamente porque estaban siendo perseguidos, no solamente porque estaban siendo perseguidos a causa de ser cristianos, no solamente porque estaban siendo abusados por sus jefes, ¿verdad? Por los dueños, por estos ricos que los oprimían. Les está diciendo, en medio de tu sufrimiento, no mires lo temporero de tu sufrimiento, enfócate y mira esto bajo el plan maestro de Dios para el hombre, que tiene que ver con eternidad. La gran esperanza de la iglesia es la llegada de Jesucristo, la cual traerá bendición de su presencia junto con Él. Esta verdad es recordada más de 500 veces dentro de la palabra de Dios. Jesucristo viene y regresa por su iglesia. El hermano menor de Jesús nos invita directamente a ser pacientes. Esta palabra sirvió de consuelo y también de esperanza, de una esperanza que enmarcó correctamente el sufrimiento y las dificultades de la vida diaria en esta tierra. Las palabras ten paciencia eran provenientes de manos pastorales fuertes, pero suaves, que levantaban las cabezas cansadas de los creyentes para fijar sus ojos en Jesús. Algo que es bien importante es que necesitas fijar tu mirada siempre en Jesús. Ahora mire lo que nos dice en el versículo 9. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. A la luz de la llegada eminente de Jesucristo, la cual está cerca, los amonesta a estos hombres, y creo que también hoy a nosotros, y les dice y les predica como buen pastor que cuiden su lengua, que cuiden lo que sale por sus labios, que no se quejen, que no estén suspirando, porque las quejas terminan siempre en conflictos y peleas. Muchas veces tenemos la tendencia de quejarnos cuando estamos pasando por momentos de prueba, y Santiago le dice a su audiencia, en medio de sus circunstancias, no permitan que las frustraciones pasajeras de las cosas de la vida saquen de ustedes lo mejor. El hermano de Jesús nos dice que no debemos de quejarnos, de gruñir. Gruñir es quejarse y encontrar faltas en los demás. Es ser quisquilloso. El antídoto contra las quejas es amarse unos a otros. Las quejas son el reflejo externo de una actitud interna. Muy a menudo, la raíz de nuestras quejas es una actitud de a causa de ese primero yo, segundo yo, tercero yo. El amor dice que los demás son más importantes que yo. Ese es un amor verdadero. El amor dice que daré mi vida por mi hermano. Eso fue lo que nos enseñó Jesucristo. Cuando considero a los demás
más que a mí mismo. Y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2. Entonces, no me debo de quejar, sino que más bien entregaré la situación al Señor. Mis situaciones se las voy a poner en las manos al Señor. Si Él me llama, tomaré medidas para resolverlo. Cuando amo, recojo la basura que dejó otra persona en lugar de quejarme de ella. Puedo tratar de enseñar a otros cómo cuidar mejor el área, pero eso proviene de un corazón discipulado, no de quejas. Eso es solo un ejemplo de tantos que te podría dar. Una buena pregunta es, ¿cómo puedo pasar de un corazón quejumbroso a un corazón de amor? El corazón que produce murmuraciones es un corazón que no busca a Jesús. Cuando Dios nos muestra que nuestros corazones no están llenos de su amor, sino que están llenos de un espíritu de murmuración, del yo primero, yo segundo y yo tercero, debemos arrepentirnos verdaderamente. Cuando reconocemos que nuestro pecado contra un Dios santo es mucho peor que cualquier debilidad en la vida de otros, estaremos en un lugar correcto para amar a esos otros exactamente donde están. Una vez más, Dios puede llamarlo a usted a actuar, pero nunca lo llama a quejarse. Dios es un Dios en el que está siempre mirando al futuro. Él vive en el presente futuro, que es lo que yo llamo. Quiere perdonarte y transformar tu corazón en uno de amor y compasión. En otras palabras, uno que sea imitador de Él. Ten paciencia, amémonos y seamos pacientes unos a otros. Los versículos 10 y 11 de este capítulo 5 de Santiago nos dicen: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Cuando Santiago le dice a los hermanos, tomen como ejemplo, les está diciendo, este es el modelo que les presento para imitar. Esta es la manera en que ustedes, nosotros, tú y yo, debemos vivir. Porque aún en medio de sus sufrimientos, ellos buscaron traer gloria a Dios. Y lo lograron a través de su paciencia, su perseverancia y su humilde obediencia. Así fue como demostraron este fruto que el Señor puso en estos profetas y que también puso en Job. Lo interesante es que estamos más dispuestos a celebrar y a llamar a otros bienaventurados y dichosos por soportar el sufrimiento, aunque no tengamos nosotros personalmente ningún tipo de interés en sufrirlo en nuestras propias vidas. Santiago les trae varios ejemplos, los cuales ellos están relacionados y conocen las historias de ellos, con el único propósito de dejarles un ejemplo a seguir y también darle el ánimo de que es posible atravesar por sufrimiento, tener paciencia y esperar en Dios sin quejarse o actuar de manera inadecuada mientras esperas. El Señor es fiel y es fiel de muchas maneras, incluyendo que siempre reflejará su carácter. Este pasaje se refiere a los profetas, muchos de los cuales sirvieron fielmente sin ver el fruto de su trabajo. Pero Dios permaneció fiel a su obra para finalmente traer a Jesús. Ese era el propósito de los profetas, apuntar y señalar a la gente al único Dios verdadero. Y en última instancia, llevarlos a la cruz. Y lo hicieron con palabras a través del sufrimiento y de la paciencia. Este pasaje se refiere al carácter de compasión y misericordia de Dios, que es lo que es la cruz. En la cruz, Jesús murió para que luego pudiera resucitar de entre los muertos y pagar por tus pecados y mis pecados. En un acto desinteresado de compasión y misericordia y sobre todas las cosas, amor. La Biblia dice, en esto Él muestra su amor por nosotros, en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando vemos que desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios comenzó a orquestar, a preparar un plan de redención que culminó con la venida de Jesús a la tierra, podemos reconocer
que Dios obra fuera de las limitaciones del tiempo y de espacio que tenemos. Y siempre, siempre es fiel para amarnos y mostrarnos misericordia, que no es otra cosa que un corazón grande en medio de tu miseria, y compasión. Esa es su promesa eterna para nosotros, mostrar misericordia y compasión a través de la cruz, la cual afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Dios está pidiendo que lo sigamos y que seamos pacientes en el proceso. Mira cómo la historia de Job sobresale a causa de la paciencia y el sufrimiento de Job. Su sufrimiento, su paciencia resistente duró años antes de que fuera restaurado. Se le murieron sus hijos. Su esposa le dijo que maldiciera a Dios. Perdió todo lo que tenía. Sus amigos le dieron la espalda, lo juzgaron y lo criticaron. Y en este proceso que duró años antes de que él fuera restaurado, él nos dejó un ejemplo de resistencia en paciencia, esperando el final lleno de esperanza que Dios le dio a su historia por su misericordia y gran amor por él. Su historia nos muestra la necesidad de una confianza constante en tiempos de calamidad y de la compasión y misericordia de Dios en tiempos de dificultad. También Santiago nos deja en este versículo 12 un pequeño consejo antes de cerrar esta sección. Y dice así, versículo 12 del capítulo 5 de Santiago: sobre todo o sobre todas las cosas, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Este consejo adicional práctico y simple de decir sí o no, Santiago lo deja establecido claramente. Es importante que tú y yo entendamos algo. Lo que Santiago le está diciendo a esta gente es: oye, no te comprometas más allá de lo que tú puedes comprometerte. ¿Y por qué le estaba diciendo esto? Este era el contexto de eso. Porque estos hombres, al esta gente rica no pagarle a tiempo su jornal, su trabajo, se iban y se comprometían con vendedores en supermercados, si lo podemos explicar de esa manera, ¿verdad? En un contexto presente, iban a supermercados o lo que nosotros conocemos como colmados y le decían: oye, si me das comida hoy, mañana te aseguro que te pago. Y probablemente juraban, hacían promesas, las cuales ellos no tenían a ciencia cierta el control de contestar o respaldar, porque dependían de estos jefes ricos que eran injustos y les robaban su dinero porque lo trabajaban y no se lo pagaban. Así que es importante que usted entienda lo que Santiago le dice a esta gente: que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Por qué? Porque debemos de ser claros en nuestra palabra. No debes de comprometerte más allá de lo que tú puedes. Luego de esto, Santiago concluye su pensamiento sobre el consuelo y el sufrimiento diciendo que deberíamos ser personas de nuestra palabra. No deberíamos intentar asegurarle a la gente que no somos dignos de confianza jurando por cosas que no podemos controlar, que era lo que le decía ahorita. Nuestras palabras deben de siempre transmitir y endosar la integridad. Endosar es respaldar la integridad del evangelio. Nuestras palabras pueden causar un gran daño o traer un gran alivio. Debemos siempre usarlas sabiamente, contando siempre con la sabiduría del cielo. Y concluyo con esto. Iglesia, ten paciencia. Permanece en Cristo, persiste en Cristo, persevera fiel en Cristo hasta el fin. La Biblia dice que si seguimos de esta manera, persistiendo y perseverando, recibiremos la corona de la vida. Gracias por estar con nosotros. Aquí a la parte de abajo puedes ver la información para que luego de que terminemos esta transmisión puedas entrar a ella y así puedas compartir, ¿verdad?, tus pensamientos, tus ideas, tus preguntas en un tiempo que tendremos de discusión en vivo. Quiero aprender de ti. Gracias por invitarme a tu casa. Gracias a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo por estar con nosotros. Te espero ahora en este tiempo de discusión donde la información está aquí a la parte de abajo. Permíteme orar por ti. Señor, gracias por este tiempo que tenemos de estudio bíblico. Gracias por tu amor. Gracias porque nos enseñas paciencia. Nos enseñas a estar tranquilos y esperar y soportar sufrimiento hasta que tú, Señor, decidas que nos vas a sacar al otro lado.
Enséñanos a caminar por estos procesos, Padre Celestial, de sufrimiento. Desarrolla nuestra paciencia para que así podamos traer gloria y honra a ti siempre. Gracias, Señor, porque tú siempre estás dispuesto a amarnos, siempre estás lleno de misericordia para nuestras vidas. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros.